Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en su revista Tele 15. Vamos a hablar hoy un poco de seguridad y de temas internacionales con Alfredo de la Cruz Rijo, que está con nosotros, que es experto en estos temas. Muy buenos días, Alfredo. Gracias, muy buenos días, Geraldino. Bueno, Encantado de estar por acá. usted ha venido en un momento en que tanto el tema de la seguridad como el tema internacional están en el tapete. Pero vamos a comenzar con lo que es de nosotros más, que es el tema de la seguridad. Y que es un tema que indiscutiblemente los últimos informes que se han estado dando dicen que falta mucho por hacer en República Dominicana para poder tener o quitarle a la gente esos síntomas que tiene de sentirse inseguro, de pensar que lo van a atracar, que lo van a asaltar, que lo van a matar. ¿Cómo usted ve la situación? Mira, eso es una pregunta interesante, pero hay un detalle importante. A pesar de la percepción en los últimos tiempos de inseguridad que hay en la población, hay una señal positiva, y debo decirla del principio, y es la designación de nuestro amigo Daniel Pou al frente del Centro de Análisis de Datos. Es una medida buena porque sin estadísticas tú no puedes tener política de seguridad. Y si tú empiezas a poner una persona con capacidad al frente de un centro de tanta importancia, entonces ese es un dato importante. Pues bien, en cuanto a la percepción de inseguridad que tenemos en República Dominicana, que no es exclusiva de República Dominicana, es consustancial a los países de la región y por qué no al mundo, puesto que tenemos un tiempo, a partir de 2020 nos afectó la pandemia del COVID-19 que no se ha ido. Con la reapertura económica que se inició, pues nos enfrentamos con los altos costos de los commodities, la materia prima, los fletes, los contenedores. Todo esto disparó la inflación a nivel global. Nosotros no somos la excepción. Y eso, saliendo de la pandemia, pues Rusia invade Ucrania y potencia más esa alza de precios, lo que al aumentar la inflación, al aumentar los precios, y aumentó la inflación en los países, pero el empleo se redujo por las condiciones antes mencionadas, la pandemia y el cierre de las empresas. Todos estos son factores que inciden en la presión sobre la población y que generan inseguridad. Ahora, en el caso dominicano, entendemos que se ha enfocado mal el tema de la inseguridad, puesto que la inseguridad se ha endilgado a veces a factores políticos y se le ha dado una explicación en términos políticos y no en términos de esa realidad que ha golpeado a la sociedad global y especialmente en el caso nuestro a la dominicana. Entonces, entendemos cómo afrontar la seguridad. Bueno, el primer paso es dar la explicación real a la situación de inseguridad que hay en el país, porque si tú me evalúas la inseguridad a partir de la tasa de criminalidad, como se hace en México, en Estados Unidos, en El Salvador, esos números siempre van a ser erráticos. Esto es muy probable que la tasa de homicidios no haya aumentado, porque en países como el nuestro, la inseguridad... Pero la tasa de criminalidad no es solamente homicidio. Sí, pero ¿qué pasa? Acá, cualquier delito es un crimen. Sí, pero acá en nuestro país, el índice de inseguridad te lo genera generalmente delitos menores. Te roban el celular, te rompen el cristal del carro, te roban el radio, te rompen una puerta. No es la misma inseguridad que te genera los homicidios. Por ejemplo, cuando un joven en Estados Unidos agarra un arma de asalto y te
asesina 10, 15 o 20 personas. No es la misma percepción de seguridad. Pero, Alfredo, yo veo algo, me disculpa que le interrumpa ahí, pero yo veo un error de parte de las autoridades. Hablar de cifras. Porque vivimos en un país donde el tema percepción le ha ganado, tiene un amplio recorrido antes que la realidad. O sea, aquí las autoridades han dejado que la percepción le gane a la realidad. ¿Cómo usted le explica a una gente que el nivel de delincuencia y criminalidad ha bajado cuando en sus sectores ellos ven a diario un atraco, ven a diario tal cosa, ven a diario tal cosa? O sea, ¿cómo usted se lo explica? ¿Cómo usted le explica eso a la gente que lo puede entender? Es lo que trato de decirle, que las autoridades nuestras, teniendo la explicación correcta y teniendo las herramientas adecuadas, han errado en dar la explicación a la sociedad porque lo han hecho en términos de comunicación política y no en términos de la realidad. Fíjese, el mejor plan de seguridad, la mejor estrategia de seguridad es la lucha contra la pobreza. Entonces, cuando usted trata la seguridad desde el punto de vista de la comunicación política, entonces no tiene solución porque usted endirga la responsabilidad de los brotes de inseguridad a la oposición política muchas veces. Y entonces comete doble error, porque entonces le está dando un poder a la oposición que no necesariamente tiene. Y la población, que es la que está en la primera línea de acción, claro, entiende cuál es la realidad. Entonces usted, pudiendo dar la explicación correcta y que la sociedad se identifique con usted como autoridad, entonces usted lo que consigue es que la población se sienta más insegura y contribuye a aumentar la percepción de inseguridad, porque al final lo que la persona consume es la percepción que tiene de que cuando usted, un amigo suyo o un relacionado le han asaltado en la calle, le han llevado el celular o le han llevado la cartera o le han roto el cristal para llevarle el radio, puede ser que no sean muchas personas, pero la percepción que usted tiene es que usted no quiere sacar el celular en la calle y sus hijos que están en la calle, usted tiene temor porque hay esa percepción que no necesariamente tiene que ser consono con la realidad. Entonces, si de pronto enviamos de acción, rompemos, saltamos el librito de la seguridad y lo que hacemos es que mandamos los efectivos militares a la calle, seguimos cometiendo más errores, porque entonces al enviar los militares a la calle, usted tiene una medida efectista, pero comete entonces el error de que usted puede policializar a ese militar y puede militarizar al policía. Entonces... Pero yo entiendo que independientemente de lo que pueda hacer el gobierno o lo que haya hecho, los gobiernos, no ha sido solamente este, sino los gobiernos, se han concentrado en un solo mecanismo, el de la represión. La represión a la delincuencia, a la violencia, etcétera, etcétera. Pero los factores sociales, falta de empleo, falta de educación, desigualdad social, hambre, inseguridad sanitaria. O sea, esos 5 elementos son fundamentales para que un niño de 10 años, de 12, de 14, de 15, de 20 años, busque la manera de no dejarse morir. Y la única alternativa que le dan es esa, delinquir. Ahora, el Estado como Estado, lo único que hace es reprimir. Por eso, usted tocó el punto, por eso le decía ahorita que la mejor estrategia de seguridad es la lucha contra la pobreza. Esto no significa que la criminalidad o los delitos se producen solamente en el sector pobre de la sociedad, pero cuando usted es capaz de dar respuesta a esos sectores vulnerables, usted al menos tiene legitimidad y reduce el intento de buscar soluciones por el lado para el margen de la ley. ¿Cómo te valora las intervenciones puntuales en barrios? Por ejemplo, Cristo Rey, por ejemplo. Mire, lo que pasa es que yo puedo decirle a usted lo siguiente. Como estudioso de los temas de seguridad,
Puedo decirle que usted no puede abordar, bueno, ninguna política pública sin una estrategia, porque como política pública usted tiene que tener una estrategia. Lo primero es que nuestro país debería de tener una estrategia de seguridad nacional, que los elementos dispersos es posible que existan, pero no la tenemos, una estrategia de seguridad nacional escrita. Estructurada, no Sí, está estructurada. entonces esa estrategia debe parir una serie de estrategias conexas, estrategia de seguridad pública, estrategia de seguridad ciudadana, estrategia de seguridad medioambiental, estrategia de seguridad sanitaria y así sucesivamente. Entonces, partiendo de porque una estrategia con un marco de referencia bastante amplio te da a ti los lineamientos, los programas y los planes para actuar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú impactas un barrio sin estar fundamentado en una estrategia, esos son programitas, eso no es una estrategia integral. Entonces, tú tienes programitas aislados, eso no te va a dar resultado porque tú estás improvisando. Entonces, y aumenta estamos la inseguridad. errados en las aplicaciones de política que se están llevando a cabo. Claro que sí. Bueno, se está intentando ahora, en estos últimos días, retomar el territorio. Y tal vez por esto es la implementación de las patrullas mixtas, pero eso no se sostiene en el tiempo porque eso es costoso. Primero, eso es costoso y ya hablé de los vicios que ocasiona. Entonces, si tú me lo explicas en función de una estrategia para recuperar el territorio, yo te lo entiendo, pero eso es puntual, provisional. Pero partiendo de una estrategia base. Entonces, tú tienes una serie de cosas en las cuales tú tienes que impactar esas áreas que usted mencionó, 5 áreas importantes en la sociedad. Porque hay que pensar algo. Aquí es muy bueno planificar en el aire acondicionado, pero nos olvidamos del parte atrás. Tú tienes unos barracones o tú tienes 5 y 6 familias viviendo con un sanitario, no con un inodoro, con una letrina. Entonces, ese padre de familia que tiene 4 o 5 muchachos, cuando se levanta por la mañana, que no tiene que darle a esos muchachos, no estoy justificando la acción que va a hacer, pero tú no tienes programas estatales, funcionales, reales, que te impacten a esas personas y te lo alejen. Por ejemplo, la pandemia del COVID-19 vino a decirle a todos los gobiernos de Latinoamérica mentirosos, porque si ustedes recuerdan, aquí todos los años se hacían publicaciones de la lucha contra la pobreza, se habían sacado tantos miles de personas de la pobreza, pero cuando viene el COVID le dice, mire, usted es loco, un mentiroso, vaya para allá, y empiezan a salir esas manifestaciones de los desastres y la situación real en que vivía el parte atrás de República Dominicana. Porque aquí, por ejemplo, ahora que usted habla de parte atrás, para nadie es un secreto. Todo eso es seguridad. Que aquí hay traficantes o vendedores de sustancias alucinógenas que son los que mantienen un callejón. Es un punto importante, escúchame que te interrumpa, porque ese otro detalle. De alguna manera las autoridades nacionales, y que esto quede claro, porque por lo menos este gobierno es nuevo, pero las anteriores administraciones... No está nuevo, ya va por la mitad. Sí, pero este es un mal crónico. Sí, entonces, ¿qué pasa? Las autoridades muchas veces interesadamente han permitido el control del territorio por la delincuencia, porque ¿qué es lo que hace el crimen organizado? Te controla el territorio para pacificar la zona. Entonces, ¿qué pasa? Ese narco o ese delincuente que hay en esa zona te resuelve muchos problemas sociales. Le da la pastillita de la presión a la doña, la pastilla de la diabetes al vecino. El café, y cuando te falta para fumar, te da el tabaco, entonces la zona está tranquila. Ese ciudadano está más cerca del delincuente que de la autoridad, pero la autoridad tiene la sociedad pacificada aparentemente. Entonces es una falsa paz, como la que decía el presidente Luis Abinader el día pasado. Entonces, todo eso hay que verlo como la seguridad. Entonces, por eso es que la seguridad es un trabajo de expertos. ¿Por qué? Porque para crear una estrategia tú necesitas intervenir la zona, que los expertos te estudien, porque la criminalidad de Bellavista no es la misma de esta zona, o la de Piantini. Entonces, esas personas te generan variables, te cruzan variables, te generan hipótesis y entonces te pueden trazar el perfil criminalístico de las diferentes zonas. Por tanto, te va a decir el tipo de policía que tú necesitas y por tanto tú tienes entonces con base sólida de esa localidad, de esa región, cómo impactarla. Pero aquí hemos preferido muchas veces traer los expertos de otros países que tienen que enseñarnos a nosotros, Colombia, donde hay abusos, donde están en los tribunales muchísimos policías. ¿Qué tiene que enseñarnos Chile? Que una vez fue una policía muy famosa y con honor, pero hoy tiene más de 500 casos en los tribunales, producto de los abusos de los derechos humanos, violaciones sexuales y una serie de cosas en el proceso de protesta que hubo en Chile. Pero si tú te vas a España,
Y en Brasil, por ejemplo, violaciones de los derechos humanos. Ok, tú podrías decir, España logró una transformación en 15 o 16 años de su policía, pero nosotros deberíamos entonces, con los expertos que tenemos, sin soslayar eso, buscar, estudiar, porque cada país, cada región tiene una característica específica. Y tú no puedes traer recetas de otro lado importadas. Alfredo, no, Geraldino, antes de que te vaya al tema internacional, me voy al tema internacional, me quedo con la seguridad, aunque también local e internacional, porque Haití es internacional, ¿verdad? Pero está ahí. Un alto componente nacional, sí. Haití, en materia de seguridad para la República Dominicana, algunos hablan de amenaza por lo poroso que resulta como nación para poder penetrar este tema de las diferentes religiones, el tema también de las pandillas que actualmente operan en Haití, esto que representa para la República Dominicana, y si el tema este de la verja resolvería, por lo menos mediáticamente. Mira, esa es una pregunta interesante. Mira, bueno, empezando por la verja. Las verjas en ningún país del mundo han resuelto el problema, pero si son parte de una solución integral, sí, porque hay resultados de verja como en Ceuta y Melilla, en España, la verja que separa a los territorios palestinos en el Estado de Israel, incluso la verja que hay en Estados Unidos con México, como parte de una solución integral basada en elementos tecnológicos. Ahora bien, en el caso específicamente de Haití, lo que pasa es que cuando se habla de Haití, mediáticamente se utiliza la invasión de Haití. Haití no es una amenaza militar para la República Dominicana, no la es, en ese apartado no lo es. La amenaza que representa Haití para la República Dominicana podría ubicarse en el ámbito de la seguridad identitaria y en el ámbito de la seguridad sanitaria. ¿Por qué, Alfredo, tú dices eso? Bueno, en Haití existen enfermedades que se erradicaron en este hemisferio el siglo pasado. Y nosotros que tenemos una lista de erradicación de enfermedades que hace años, décadas que no existen, pues tenemos esa amenaza de que esas enfermedades pues puedan puedan llegar acá con el acceso no controlado de indocumentados por la frontera. Ese es un problema, una amenaza en el ámbito de la seguridad sanitaria, de la seguridad nacional. Entonces, en el ámbito identitario, tú tienes que parturientas de esa nacionalidad, alumbrando acá sin un control, pues al final tú tienes que, si una gran parte, más de un 25% de los nuevos partos son de extranjeros y de nacionalidad haitiana, tú tendrás en 15 o 20 años un problema identitario. Entonces tú tienes una amenaza en el ámbito de la seguridad identitaria y la seguridad nacional. Obvio que es un problema en ningún país, ningún estado moderno puede prosperar en esas condiciones. Obviamente que eso no es tratarlo, eso suena más fácil decirlo que hacerlo, porque tampoco podemos cerrar la puerta. Lo que pasa es que los problemas de la República Dominicana no son porque Haití lo provoca, hay que buscarlo en la institucionalidad dominicana, no necesariamente Alfredo, en Haití. Ya llegando a la parte final, hay un tema que es la guerra Ucrania-Rusia que ha trastornado el panorama económico mundial. Yo sostengo, o sea, yo soy de lo que piensa que la solución a la guerra de Ucrania, la paz, podríamos decir, no va a llegar por un factor meramente de guerra, de infantería, de combates. Yo pienso que lo que está acelerando una posible paz es el factor económico. Bueno, mira, es un tema interesante. Obviamente, la guerra en Ucrania por la invasión de Rusia no tiene solución militar, porque, en primer lugar, Rusia no puede perder esa guerra, pero en segundo lugar, Occidente no puede permitir que Rusia gane esa guerra, porque no es la guerra de Ucrania contra Rusia, no, es la guerra de Occidente contra Rusia. Sí. Entonces, esta guerra viene a mostrar que el orden internacional actual no funciona. Por tanto, de este evento debería de salir los elementos para dar inicio a un nuevo orden mundial
más cónsono con la realidad, porque este orden que tenemos hoy es resultado de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no es real, porque incluso los miembros que están hoy sentados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no son lo más definitorio del planeta. Hoy hay otras potencias económicas que tienen influencia más que algunas de esas potencias que están ahí. O usted me va a decir, por ejemplo, que Alemania tiene más impacto global que Francia tiene más impacto global que Alemania. No, Sin claro. embargo, Francia Sí. tiene un sillón en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, necesariamente aquí va a haber que buscar alguna especie de solución que no humille a Rusia, porque en Occidente tratamos muchas veces de visualizar como que Rusia es un paria. No, Rusia es la segunda potencia mundial, incluso la primera en términos nucleares, porque tiene el mayor arsenal Más nuclear del ojivas planeta. nucleares, sí. Entonces, además de eso, para los que dudan de eso, que piensen qué es Kaliningrado y por qué Kaliningrado existe en el medio de Europa, un enclave de Rusia. Entonces, si fueran tan disparatosos, tan paria, ¿por qué son así? ¿Y por qué esta guerra de Rusia y Ucrania ha disparado todos los precios en el mercado internacional? Rusia y Ucrania representan cerca del 25% en el mercado internacional de granos. No es cualquier cosa. Rusia es uno de los 3 principales productores de energéticos del mundo. Por tanto, tú no puedes soslayarla. Entonces, Y económicamente tiene una de las mayores reservas de oro. Bueno, en términos económicos es un país que su economía es equivalente a la de Italia o a la de Brasil, pero las implicaciones en la economía global por ser una potencia energética y militar son mucho más amplias. Entonces, necesariamente la solución, aunque parezca contradictorio, a este problema pasará por no humillar a Rusia, porque mientras no se busque un bajadero que le permita salir El airosa. bajadero es económico. La presión económica. Alfredo de la Cruz Rijo, analista internacional y de seguridad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer para mí. Señoras y señores, nos vemos mañana, si Dios lo permite.